Vamos a continuar hoy día con el tema 2 de química, que viene a ser temperatura. Antes de iniciar con el tema de temperatura, vamos a ver este pequeño video. Se define como calor a la energía involucrada en los cambios asociados a los estados de la materia y a su tránsito de uno a otro. En otras palabras, es la energía asociada directamente con el estado de movimiento de las partículas en una sustancia. Se puede definir la temperatura como la ausencia o presencia de calor. Se establece como escala termométrica a una escala de valores para la temperatura, la cual estará condicionada por un patrón de referencia. ¡Qué inteligente eres! Te llevaré con algunos amigos que te explicarán algunas de las escalas que puedes encontrar. Creo que conozco algunas de ellas. La escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales, es por esto que también es conocida como escala centígrada. Celsius eligió como puntos fijos la fusión de hielo y la ebullición del agua, verificando que los cambios eran constantes a la presión atmosférica. La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724. Los puntos fijos de la escala de Fahrenheit son los de ebullición y fusión de una disolución de cloruro de amoníaco en agua. La escala de Kelvin lleva el nombre de William Thomson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848. En la escala de Kelvin no existen los valores negativos, es por esto que se mide la temperatura absoluta. El siguiente tema son los factores de conversión. Para pasar de Celsius a Kelvin, se debe sumar 273 grados Kelvin a la temperatura en Celsius. Para convertir grados Kelvin en grados Celsius, se debe restar 273 grados Celsius a la temperatura en grados Kelvin. Para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, se debe sumar 32 grados Fahrenheit al producto entre la temperatura en Celsius y 9/5. Para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, se debe multiplicar 5/9 al resultado de la diferencia entre la temperatura en grados Fahrenheit y 32. ¿Me podrías explicar algunos ejercicios? Convertir 70 grados Celsius a grados Kelvin. Según la fórmula, se debe sumar 273 a la temperatura en grados Celsius. Esto nos da como resultado 343 grados Kelvin. Convertir 50 grados Celsius a grados Fahrenheit, se debe multiplicar 50 grados Celsius por 9/5 y sumarle 32, se obtienen 122 grados Fahrenheit como resultado. Para convertir menos 300 grados Celsius a grados Kelvin, se debe sumar 273 a la temperatura en grados Celsius. No es posible desarrollarlo porque el resultado sería un número negativo, y en la escala Kelvin no existen temperaturas inferiores a 0. Muy bien, chicos, entonces eso era una pequeña introducción acerca de lo que era temperatura. Ahora vamos entonces a definir otra vez qué es temperatura, propiedad que determina el flujo de calor. Es muy diferente temperatura con calor, que a veces llegamos a confundirlos. ¿Y qué es calor? Es la energía de tránsito que fluye de un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿Y qué es el termómetro? Recuerden que el termómetro es un instrumento que me permite medir la temperatura de un cuerpo. Recuerden que estos instrumentos siempre tienen que estar calibrados. Y en laboratorio muchas veces se utiliza para determinar la temperatura de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo, de un sólido o de una sustancia líquida. Las escalas termométricas se pueden dividir en dos: escalas relativas y escalas absolutas. ¿Qué diferencia hay? Escalas relativas son aquellas que toman como referencia propiedades físicas del agua. Los Celsius, tenemos la temperatura en Celsius y la Fahrenheit. Las temperaturas absolutas son aquellas que toman como referencia al llamado cero absoluto y pueden ser grados Kelvin o Rankine, ¿ya? En pocas palabras, las relativas consideran el cero. El cero viene a ser parte de su escala, es una medida dentro de su escala. En cambio, las absolutas, el cero es lo mínimo que se tiene. Por eso se le dice cero absoluto.
Otra diferencia es que también en las escalas relativas hay valores inferiores a 0, o sea, valores negativos, cosa que en las absolutas no hay esos valores, ¿ya? El mínimo es 0 y ahí queda. En cambio, en las relativas hay valores inferiores a 0. Por eso, por ejemplo, podemos decir que hay una temperatura a menos 4 grados centígrados, ¿no? Pero, por ejemplo, en Kelvin no podemos decir ese término. El mínimo que hay es 0, ¿ya? Y recordando entonces lo que hemos mencionado hace un momento entre la diferencia de absolutas y relativas, vamos a ver acá que el grado Kelvin, disculpe, el grado Celsius, considera el 0 como una medida más, ¿ya? En cambio, el Kelvin no considera el valor mínimo, viene a ser el 0. Y en Fahrenheit también considera al 0 como una medida más. Incluso hay valores negativos, al igual que el grado en Celsius. Y en Rankine, a diferencia del Fahrenheit y el Celsius, es muy similar al Kelvin, ya que el mínimo valor es el 0 absoluto. No hay valores negativos, tanto para el Kelvin como el Rankine, ¿ya? Ahora tenemos algunas fórmulas generales que podemos aplicar para transformar de Celsius a Kelvin, de Fahrenheit a Kelvin, etc. Por ejemplo, si quiero determinar de Kelvin a Celsius, voy a tener de que Celsius es igual a Kelvin menos 273.15. Básicamente en los ejercicios se queda con el dato 273. Casi no se utilizan los decimales. Entonces podemos decir de que Celsius es igual a Kelvin menos 273. Si yo quiero pasar de Kelvin a Fahrenheit, entonces tengo que Fahrenheit es igual a 9 por Kelvin menos 273 entre 5 más 32. Si quiero pasar de Fahrenheit a Celsius, entonces tengo que Celsius es igual a 5 por F menos 32, que es Fahrenheit, entre 9. Y si quiero pasar de Fahrenheit a Kelvin, entonces tengo esta fórmula en la cual 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9 más 273. Y de Celsius a Kelvin, tengo que Kelvin es igual a Celsius más 273. Muy bien. Y de Celsius a Fahrenheit, para terminar esta parte, tengo que Fahrenheit es igual a 9 Celsius por Celsius entre 5 más 32. Y ahora la variación de la temperatura, ¿cómo la determino? Fácil, la variación es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y ahora vamos con algunos ejercicios. 1. La temperatura promedio del medio ambiente en la Tierra es 25 grados centígrados. Convierte a dicho valor a Kelvin, o sea, el valor K, ¿ya? Como yo sé que Celsius es igual, que Kelvin es igual a Celsius más 273, tendría que aplicar la fórmula, ¿no? Ahí está. Tengo acá la fórmula que Kelvin es igual a Celsius más 273. ¿Cuánto vale Celsius? Acá me lo dice, 25. 25 grados Celsius más 273. Entonces, 25 grados Celsius en Kelvin sería 298. ¿No? Ese es el valor en Kelvin de 25 grados centígrados. 2. ¿A qué temperatura en grados Kelvin se cumple la relación R es igual a F más C? Tenemos acá de que R se refiere a Rankine, ¿no? F a Fahrenheit y C a Celsius. ¿En cuál de estas se aplicaría el valor? O mejor dicho, la relación. Claro, se aplicaría para Celsius igual 460. Ahí está. Yo tengo que Rankine es igual a Fahrenheit más Celsius. Y entonces Rankine es igual a Fahrenheit más 460. ¿Ya? Muy bien. Y el tercer ejercicio, ¿a qué temperatura en grados Kelvin se cumple la relación R es igual a F más Fahrenheit más Celsius? Uy, es el mismo, disculpen. Igual, ¿no? Tenemos acá que Celsius, para lo que es Rankine, es igual a 460. Entonces tengo que Rankine es igual a Fahrenheit más 460. Ahora sí, el siguiente. Hallar el valor de A para que la lectura de temperatura sea igual. Para que la lectura de temperatura de un cuerpo sea A es igual a K menos C, o sea, Kelvin menos Celsius es igual a Rankine menos Fahrenheit. ¿Cómo aplicaría esto? Hay el valor de A para que la lectura de temperatura de un cuerpo sea Kelvin menos Celsius entre Rankine menos Fahrenheit. Fácil.
tengo que convertir Kelvin a Celsius para eliminar Kelvin. Entonces yo tengo que Kelvin es igual a 273 más Celsius. Y abajo sería convertir Rankine a Fahrenheit. Y yo sé que Fahrenheit, disculpen, yo sé que Rankine es igual a 460 más F. Ahí está. Tengo entonces 273 más Celsius, que viene a ser el valor de Kelvin. Y abajo tengo 460 más Fahrenheit, que es el valor de Rankine en Fahrenheit. ¿Ya? Ahora simplemente anulo Celsius, Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit. Y me queda 273 entre 460. Y obtengo de resultado 0,59. Y esa es la respuesta. Ahora vamos a completar las actividades como tarea, la página 162 del compendio, la 6, la 7 y la 8. La 6 es para el cuaderno, puesto que tienen que desarrollar. En cambio, la 7, disculpen, la 7 y la 8 también es para desarrollar. Lo marcan en el libro y también lo desarrollan en el cuaderno. Ya chicos, eso sería todo. Hasta luego.